Buenas tardes. Empezamos oficialmente esta sesión de la tarde del sábado 31 de agosto. Esto hay que decirlo, ¿no? Porque es como extraño estar reunidos, aunque sea en un festival, pero reunidos trabajando, ¿no? En cierto modo, aunque sea en un evento de carácter casi festivo, porque es una alegría reunirse para hablar de literatura. Estamos en el marco del Festival Palabra. Tengo que agradecer a Rafael Sarabia y a Héctor Escobar que nos acojan y comento que nos acojan porque nosotros, aunque estemos integrados dentro del Festival Palabra, a la vez pertenecemos a la Universidad de León y lo que vamos a desarrollar a partir de hoy van a ser unas jornadas, las que se denominan ya 10ª jornadas de la RIU, la Red Internacional de Universidades Lectoras. Bueno, que es, como su propio nombre indica, una red internacional en la que participan universidades de los distintos continentes y que se dedica a la promoción de la lectura, a la animación a la lectura y a la defensa también de la escritura, tanto académica como literaria. Tengo que agradecer muy rápidamente, en lo que va a ser un breve acto de 2-3 minutos de inauguración oficial de las jornadas RIUL, debo agradecer a todas las entidades que participan, que apuestan por la cultura en esta época en la que esto no es tan sencillo, y en primer lugar al Festival Palabra y a sus organizadores. En segundo lugar, y no menos importante por ese orden, la RIU, la propia Red Internacional de Universidades Lectoras, y a la vez la Universidad de León con el Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, la Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Filología Hispánica y Clásica, además de uno de los grupos de investigación reconocidos de dicho departamento, al que pertenecemos pues, la mayor parte de las personas que estamos tanto en la dirección como en la coordinación de estas jornadas. No voy a citar, hablo yo en nombre de todos, no voy a citar los nombres y apellidos de todos los participantes en la organización, porque casi si nos descuidamos, bueno, y sin descuidarnos, somos más los directores y organizadores que los propios escritores participantes. Nos encanta trabajar en equipo. Este es un país en el que se trabaja poco en equipo, ¿no? Se potencia más la competencia casi que el trabajo en grupo, y a nosotros, como nos gusta hacer lo contrario, pues aquí hemos integrado de todo. Compañeros de la universidad, compañeros profesores de institutos de secundaria, compañeras ya estudiantes del ámbito predoctoral, también de máster y de grado, que han participado en la organización y que nos van a ir acompañando en estos días también en las presentaciones y en las moderaciones con las distintas conversaciones. Se oye bastante mal, esto lo digo porque me lo están poniendo en la pantalla. Vamos a ver cómo... El micrófono ambiente está conectado. Pero está en este lado, pero cuando hablen ellos no escuchan. Vale, gritaré un poco más si no, pero cuando hablen los escritores creo que se va a escuchar mejor, y si no, me lo comentáis por el chat. Yo voy a estar pendiente del chat, del chat, de los que también nos siguen a distancia, en formato virtual. La sala, lo comento para los que están a distancia, la sala está bastante llena, y comento para los que están aquí presencialmente que la sala virtual también afortunadamente está bastante llena, como casi otra veintena, ¿no?, de participantes, así que creo que estamos muy bien acompañados. En estas jornadas le damos la oportunidad a personas que no pueden estar en León físicamente en estos días, bueno, que nos puedan seguir con este formato. Dar las gracias, por supuesto, a los 10 escritores que nos van a acompañar, que aparecen en el programa, tampoco los voy a citar, y a todos los presentes tanto en ese formato virtual como los asistentes en sala y a los matriculados en el curso. Vamos a poder disfrutar de unas jornadas que, como siempre, se centran en la literatura actual. Es muy interesante no solo escuchar a los académicos, investigadores o a la crítica, sino dialogar con los propios creadores. Creo que es algo fundamental, y en este sentido, bueno, pues ese va a ser el enfoque que le damos a las jornadas. Una conversación directa con ellos, en principio sobre sus últimas publicaciones, pero después abriremos un tiempo de coloquio, de diálogo, en el que todo el mundo esté aquí, y también los que están a distancia pueden intervenir, preguntarles no solo por sus últimas publicaciones, sino por las anteriores o por todo aquello que les pueda interesar o que les sugiera la charla. Así que, sin más, gracias a todos, buenas tardes, y le cedo ya la palabra a Paula Fernández Chamorro, que va a moderar la sesión. Muchas gracias. Luego a ti.
Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este primer coloquio, esta primera conversación, y en primer lugar quiero ceder la palabra a Daniela Maraña Rodríguez. Daniela es estudiante del grado en Lengua Española y su literatura y va a presentar a los dos autores que tenemos esta tarde. Bueno, pues muchas gracias, Paula. Gracias, Natalia, y gracias también al Festival Palabra y a sus organizadores. Gracias, Clara, gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Yo simplemente os voy a dar unas pinceladas para que pongamos un poco en contexto de quiénes son estos dos autores que nos acompañan hoy en mesa y luego ya le cedo la palabra tanto a Paula como a ellos. Empiezo con Javier Morales, que es escritor, periodista y profesor de escritura creativa. Su trayectoria literaria abarca varias colecciones de cuentos y novelas. Es autor de La despedida del 2014, 8 cuentos y medio del 2017 y Lisboa del 2012 como libros de relatos. También tiene pequeñas biografías por encargo del 2022 y Trabajar cansa del 2016 como novelas, además de El día que deje de comer animales del 2017 como ensayo autobiográfico. También ha trabajado como periodista, colaborando con diversos medios de comunicación en España y escribiendo en artículos y en revistas, además de escribir ensayos. Javier viene a presentarnos hoy el libro Escribir la tierra, publicado este 2024. Está compuesto por 5 relatos, todos ellos ambientados en el ámbito rural. El primero de ellos, El matadero, es el único inédito. El resto de historias, algunas escritas ya 20 años atrás, aparecen todas englobadas bajo el epígrafe Cuentos de la montaña. Bien, también tenemos con nosotros a Clara Morales, que ha trabajado como periodista cultural en medios como El País, Icon, Es Moda e Infolibre, donde también fue responsable de la sección de cultura durante 6 años. Actualmente trabaja como bibliotecaria y ha publicado este año su primer libro, Ya casi no me acuerdo. Esta obra, también de narrativa breve, está compuesta por 13 cuentos. Todos ellos juegan con el tema de la memoria y de los recuerdos, manifestados en todas sus formas y temáticas, algunas más íntimas y otras más políticas. Además, también cuenta con un epílogo que versa sobre un hecho cierto muy concreto y muy relacionado con la vida de esta autora, que es el encarcelamiento de su bisabuelo por parte del bando franquista al ser acusado de masonería. Una vez dicho esto y conociendo a nuestros autores, le cedo la palabra a mi compañera Paula para que comience esta entrevista. Muchas gracias, Daniel. Pues, si os parece, empezamos ya este coloquio, que al final es sobre todo a lo que hemos venido. Bueno, en primer lugar me gustaría empezar un poco en la línea de lo que ha dicho Daniela, pues hablando sobre la estructura de los libros, también para que todo el público se sitúe ya del todo. Sobre todo me gustaría hablar sobre el punto de unión, el hilo conductor de los distintos relatos. Javier, en el prólogo del libro hablas de que Escribir la tierra es una antología rural, con cuentos ambientados en Extremadura, provincia que defines como territorio de tu infancia. Como iremos desgranando en las siguientes preguntas, aunque los temas y reflexiones en cada uno de los relatos varían, en todos ellos el lector atento va a encontrar una ambientación, también largas descripciones de un paisaje y un entorno agreste, que muchas veces aportan un aire como tristeza, melancolía. Este mundo rural además aparece resalvajizado. Este es otro término, otro concepto que tú empleas en tu prólogo. Es evidente que es un medio duro, que no aparece en absoluto idealizado. En el caso de Clara, el título nos da la pista clave. Ya casi no me acuerdo, es decir, el pasado, la educación, la memoria. En la contraportada del libro se habla de la relación entre la memoria privada y la memoria colectiva y cómo estas se trenzan, se entremezclan. Me parece interesante la disposición de los distintos cuentos. A grandes rasgos yo creo que se puede apreciar cómo en el libro se alternan aquellos relatos que tratan temas más íntimos, más personales, es decir, pues de amor, pues primeras relaciones, problemas en las parejas, más familiares también, con otros más centrados en pues, esta memoria histórica, más lo político, lo público, quizá más de tinte comprometido. Me gustaría, ya lanzo la pregunta, en el caso de Javier, preguntarte pues, por el papel que juega aquella tierra, aquel bosque, como hilo conductor de los distintos textos, y bueno, en el caso de Clara, pues un poco por la elección de esta disposición para trabajar tan variados aspectos del recuerdo y de la memoria.
Empiezo yo, ¿no? Bueno, antes de nada, pues muchas gracias por venir a todos vosotras y vosotros. Por supuesto a los organizadores, Natalia, a Rafael, a Paula y a y Daniela, que me lío con los nombres. Y bueno, un placer estar aquí, está todo muy bien organizado, así que estamos felices de encontrarnos con vosotros. Y me parece también la idea de la palabra un motivo muy interesante para una jornada, ¿no? Sobre lo que me preguntas en relación al paisaje, creo que era Rilke, ¿no? Ese que decía que cuando decía que el paisaje, ¿no? O sea, en la infancia, nuestra patria es el paisaje que tenemos en la infancia, algo así. Y bueno, pues eso yo creo que en mi caso se da, ¿no? Yo nací en Extremadura, aunque llevo viviendo en Madrid desde los 18 años con algún... ¿Hablo mal? Sí, por ahí no es mal. Sí, perdón, para los que están al otro lado que no se oye bien. Bueno, pues eso, digo que el territorio de mi infancia ha sido el paisaje extremeño y yo creo que eso de alguna manera me ha marcado, ¿no? Me ha marcado también a nivel vital, pero también a nivel emocional y a nivel intelectual, incluso en la visión que pueda tener del mundo, ¿no? Y bueno, en cuanto a la estructura que hablabas antes al principio, hay, como habéis señalado las dos, hay un relato solo que es inédito, que se llama El Matadero, que está escrito ya también hace algunos años, y los otros estaban publicados en otras colecciones anteriores de relatos. Había más, te podía haber incluido, pero decidí que fueran estos 5 porque me parece que entre ellos dialogaban, ¿no? Hay dos partes, digamos, El Matadero, que es este cuento que es inédito, y luego están Los Cuentos de la Montaña, que bueno, el título es un homenaje a Miguel Torga, un escritor portugués al que yo admiro mucho, ¿no? El autor de Cuentos de la Montaña precisamente, y que me influyó muchísimo cuando era joven también por su visión, ¿no? Es un autor de la raya. Esta mañana o a mediodía hemos estado hablando de la raya portuguesa y extremeña, que es un espacio geográfico que a mí me interesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería como primera aproximación. Si quieres luego puedo abundar un poco más. Pues yo reitero los agradecimientos tanto al Festival Palabras como a la Universidad de León y a la jornada Riul y a Natalia, a Paula, a Daniela por acompañarnos también, por traernos, y a todos los que estéis aquí y a los que estéis online. Me sorprende mucho que haya tanta gente un último sábado de agosto aquí, os lo agradecemos muchísimo. Y antes de ir a lo que planteaba Paula, también tengo que decir que no somos familia, sorprendentemente, ¿vale? O sea, pero nos podemos... hemos hablado de inventarnos una ficción en la que vamos a hablar aquí de nuestros conflictos familiares, hacer un poco como una constelación familiar, ¿vale? Y sacar luego ya vamos a la performance, claro. Y sobre lo que decías, a mí me pasa al contrario que a Javier, los relatos que están en Ya casi no me acuerdo, nacen con la idea de ser parte de un proyecto todos. No me los planteaba como que son independientes, no comparten personajes, ni trama, ni nada, pero sí que me parecía que hacían una función todos juntos. Para mí la idea era empezar a pensar sobre la memoria, bueno, pues a través de la ficción. Y yo misma me preguntaba sobre esta diferenciación entre lo que podría ser una memoria íntima y lo que podría ser una memoria colectiva, aunque narrativamente me planteara efectivamente alternarlos, ¿no? Y de hecho me parecía que podía ser una vía de entrada más sencilla para las lectoras, entrar a través de lo que consideramos memoria íntima, la experiencia íntima de la memoria y del recuerdo, para ir hacia otra concepción de la memoria colectiva como algo que no es ajeno a nuestra vivencia individual, sino algo que forma parte de ella, aunque me lo planteara así como algo separado narrativamente dentro de la estructura, en realidad no creo que esta separación exista realmente. Y de hecho yo creo, o la intención sería que se fuera difuminando a lo largo de la lectura del libro, que cuanto más avanzas en el libro, menos diferencia percibas entre ambas. Ese era el propósito de la estructura, que sí que estaba un poco pensada desde el principio. Si quieres, bueno, no sé si... Sí. Por abundar un poco también en esta pregunta, que mencionabas una cosa, y era el concepto de resalvadización, ¿no? Que aparecía, bueno, hay una introducción en el libro, y de alguna forma también, aunque es un título nuevo y otros que recupera otros libros anteriores, supone también una revisión de mi propia idea de la naturaleza, ¿no? Que ha
cambiado a lo largo del tiempo y de alguna forma también ese es un motivo del libro, ¿no? Digamos que hace muchos años yo tenía una visión diferente a la que tengo ahora, ¿no? También es normal porque han ocurrido y están ocurriendo muchas cosas a nivel climático y a nivel ambiental, ¿no? Que eso ha hecho que, digamos, que las posiciones pues vayan evolucionando, ¿no? Pero quería también marcar esa distancia y de ahí que haya diferenciado entre el matadero y los otros relatos, ¿no? Quiero que los anteriores relatos están todavía imbuidos de un cierto romanticismo rural, lo digo como, bueno, no como autocrítica, pero bueno, con una idea un poco propia, ¿no? Creo que en el matadero pues hay una revisión de todo lo que yo pensaba hace un montón de años respecto a lo que tiene que ser el mundo rural, ¿no? A mí eso me parecía interesante, ¿no? Y también me parecía interesante que cuentos que se han escrito a lo mejor hace 20 años y otros mucho más recientes dialoguen en torno a un tema que, como tú has señalado, es el mundo rural, la naturaleza y también los seres vivos que viven en ella, ¿no? Es un poco la idea. Muchas gracias. Sí, luego vamos a seguir ahondando en todo esto. Bueno, recapitulando, no son cuentos escogidos al azar, sino que se aprecia pues ese hilo conductor que le da un sentido y nos permite hablar de un conjunto, ¿no? Luego, como he dicho, vamos a volver un poco a este tema de la naturaleza, pero bueno, en su intervención Javier habrá mencionado cuestiones como cosas que lo han marcado, que le han influido. Hemos hablado de memoria y recuerdo para Clara, pero yo creo que en tu libro también se puede hablar de memoria y de recuerdo, quizá de forma no tan explícita, pero aparece. Para conversar quizá un poco sobre distintas estrategias narrativas, en muchos de tus relatos los narradores cuentan sus historias desde un momento futuro al desarrollo de los hechos principales, es decir, desde una perspectiva posterior que les ha permitido verla pues, con una cierta distancia, con un enfoque diferente al que vivieron en su juventud, que es cuando transcurren muchos de estos cuentos, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, con el joven periodista del matadero, con el niño de profecías o con el adolescente del cementerio alemán, que contemplan sus historias tras la transformación que les ha dado el paso del tiempo, pues desde la óptica de un ebanista, de un adulto que ha encontrado los diarios de su madre o de un profesor de lengua. Por otro lado, me parece llamativa en el caso de Clara la elección de algunos narradores que cuentan las historias desde un ángulo pues, muy original, yo creo que no esperado, ¿no? Por ejemplo, por destacar algún texto, pues, y supondréis que no sabemos responder, donde una mujer dedicada al cuidado del hogar, pues es la que va relatando pues, esas experiencias traumáticas que vivió el anciano al que cuida en un campo de concentración. Hablando de esa perspectiva infantil, ¿no? O sea, bueno, Javier, o sea, los personajes de Javier pues, son jóvenes, ¿no? Pues también, Clara, tienen narradores que son niños, adolescentes y también jóvenes, y bueno, que nos permiten introducir perspectivas distintas sobre temas pues, como la homosexualidad o el VIH, algo, por ejemplo, de Malo del Suyo o de Amina Índice. En este caso, pues me gustaría que nos contases un poco sobre algo, o sea, que habléis un poco sobre pues, la elección de estas perspectivas pues, originales distintas para hablar de los distintos temas que planteáis en vuestros textos. Sí, efectivamente, en el relato del que hablas, y supondréis que no sabemos responder, me gusta mucho que menciones a la narradora realmente del cuento, que es un cuento en primera persona y que efectivamente la que habla es la mujer que cuida al anciano. Me resulta llamativo porque a menudo en las lecturas, en los clubes de lectura y las lecturas que he compartido, esa voz, esa primera voz, esa narradora real parece desaparecer. Que es interesante porque efectivamente son figuras, las de las cuidadoras, ya sea cuidadoras que se dedican profesionalmente a ello, cuidadoras familiares que desaparecen. En este caso a mí me interesaba, y es algo que también en algún otro relato, me interesan mucho los narradores testigos, me parece que dan una capa más de distancia con respecto a los hechos, que cuando te preguntas sobre qué recordamos o cómo contamos lo que recordamos, quién recuerda, quién habla,
te da otra capa más de preguntas, de posibles respuestas, de separación. Pienso que a mí me interesa particularmente preguntarnos, cuando se escribe la narrativa, cuando leemos, hay una convención en la que asumimos que no tenemos que preguntarnos por qué nos están contando las cosas que no nos las cuentan, ¿no? Y también asumimos que quien habla pues no es exactamente su voz, sino que está un poco filtrada por la voz del narrador, el escritor, el estilo, y también solemos asumir que aunque dos personajes hablen parecido, pues son personas radicalmente distintas. Y a mí me interesa preguntarme por todo esto, ¿no? Cuando un personaje nos habla en primera persona en un libro, ¿por qué nos está contando algo? ¿Cuál es su propósito? Y yo creo que la elección de la perspectiva tiene que ver con eso. Si quieres, Javier, habla de la perspectiva infantil si quieres y luego ya retomo otra pieza. Vale. Se oye bien, ¿no? Sí. A ver, lo de la perspectiva infantil no ocurre en todos los relatos, ¿no? Porque se mezcla un poco la perspectiva del adulto con la infantil. Ocurre, por ejemplo, también en mi anterior novela, con la que algunos cuentos están ligados, que se titula Monfragüe, donde hay transcurren dos momentos temporales, una cuando el narrador es ya adulto y otra cuando es adolescente, ¿no? Un momento donde es una etapa de la vida en la que me importa mucho porque somos en gran parte en cómo nos decidimos en esos años, ¿no? Para muchas cosas, y para bien y para mal, y cómo de alguna manera muchos de estos relatos son relatos de formación, es decir, relatos en los que alguien acaba convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Alguien que a veces es un niño, ¿no? Un niño más o menos al borde de la adolescencia, ¿no? Ya digo que no todos los relatos están escritos desde la perspectiva de la infancia. Me parece que una de las decisiones más importantes que tiene que adoptar un escritor cuando escribe una novela o un cuento es el punto de vista que elige, ¿no? Creo que es determinante porque eso, para mí por lo menos, determina lo que va a venir después, ¿no? O sea, supongo que cada uno pues tiene su método y le da importancia. En este caso ha coincidido que gran parte de los relatos están escritos en primera persona. A veces en el momento en el que transcurre y otras, como tú señalabas, desde el futuro. Cuando intentamos recrear un momento de la infancia o de la adolescencia, resulta más fácil hacerlo desde la perspectiva del futuro, ¿no? O sea, creo que es mucho más complicado hacerlo escribiéndolo como el presente, pues el caso que se suele poner en El guardián entre el centeno, por ejemplo, ¿no? Que está escrito en el momento en el que el protagonista está contando su propia vida, ¿no? Pero yo sí que quería tener ese tamiz del tiempo, del paso del tiempo, que aunque no tenga la frescura de la inmediatez, sí que tiene y aporta el matiz de la memoria, ¿no? Al final yo creo que la escritura, ¿no? Como hay una frase que me gusta mucho de Walter Benjamin que menciona en algún relato y en algún libro, y es que él decía que los escritores somos como mineros y bucea en busca de tu memoria, ¿no? Entonces yo creo que ese aspecto a mí me interesaba mucho, y aunque ya digo que me parece muy importante el punto de vista de un niño que cuenta en el momento presente, en este caso me interesaba más la perspectiva tamizada por la experiencia y cómo ha derivado todo eso. Es un poco la idea. Sí, no, me parece muy interesante lo que dices, porque por ejemplo en el caso de Malo de lo suyo, el relato que mencionaba Paula, se trata de los recuerdos ya desde lo que sería el futuro, ¿no? Es decir, hay una vuelta a los recuerdos infantiles desde una perspectiva adulta. Y es verdad que eso permite superponer las dos experiencias, ¿no? Cuando se llega a los recuerdos de infancia, tienes a ver la perspectiva infantil de no saber exactamente lo que está pasando, y muchas veces la memoria funciona así, no sabes, es como un sueño, ¿no? No sabes conectar las escenas del todo, no sabes exactamente de qué hablaban los mayores, pero sabes que ahí se cocía algo, y luego además tienes la perspectiva adulta de haber dado una interpretación a lo que ahí sucedía, ¿no? Y que en su momento no tenías una interpretación distinta o una interpretación a la que ni siquiera habías llegado. Y a mí eso me parece muy, muy interesante, esa superposición de dos experiencias que parece que están sucediendo a la vez, ¿no? Que el recuerdo te da como la posibilidad de volver a una forma de infancia. Y luego también me parece interesante, por ejemplo, otro relato que se titula Amiga íntima, que sí que está escrito en presente desde la voz de una adolescente, me parece interesante
ciertas operaciones narrativas con los personajes que, por ejemplo, hace Elisa Victoria en Voz de Vieja, si la habéis leído, que es darle a la infancia o a la adolescencia una voz, un razonamiento que se supone que no se tiene a esa edad. Me parece que, aunque sea una trampa, o quizás no lo sea en absoluto, porque hay adolescentes muy lúcidos y muy discursivos y tendemos a pensar en ellos de una manera muy injusta, me parece que es darle la posibilidad a cierta parte de la existencia humana que se exprese, ¿no? Un bebé puede hablar en primera persona, bueno, puede hablar en primera persona si le prestamos un tipo de voz, ¿no? Podríamos hacer este ejercicio y para mí es interesante también pensar que se consigue si hacemos la trampa de darle una voz más discursiva a periodos de la vida que normalmente pensamos que no lo tienen, ¿no? Al hilo, no sé si puedo... al hilo de lo que dice Clara, me gustaría también resaltar que en realidad la memoria no deja de ser una invención, ¿no? O sea, pensamos cuando hablamos de la memoria que es algo fiable, pero la memoria todos sabemos que no la inventamos, ¿no? Aquí no he utilizado un punto de vista que sí he usado en otros relatos, que es la segunda persona, que me gusta mucho cuando hablas del pasado, ¿no? Porque es un tipo de voz narrativa que te permite distanciarte de ti mismo, pero al mismo tiempo hablar de ti mismo, ¿no? Es como lo suelen llamar una falsa primera persona, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hace muy bien esta escritora irlandesa que se acaba de morir hace poco, la de las chicas del campo, que se llama, bueno, no me acuerdo, ¿no? Ella tiene En un lugar pagano, una novela muy chula donde contado también por una niña, pero en segunda persona, habla de su infancia en los años 30. Simplemente quería decir eso, ¿no? Que yo creo que la memoria al final, hablemos de la ficción, incluso de la no ficción, no deja de ser un territorio de la invención, ¿no? Y de la fantasía, ¿no? Porque todos recordamos según nos conviene, a veces nos intentamos ocupar y tapar épocas de nuestra vida y las dejamos como una especie de habitación cerrada a la que no queremos entrar, ¿no? Y yo creo que la literatura es una oportunidad para entrar en esas habitaciones cerradas, ¿no? Donde surgen conflictos. Pues sí, yo creo que ahora todos nosotros estamos haciendo memoria de nuestra vida, a ver qué nos hemos inventado. Ok, pues yo creo que hemos tocado ahora mismo uno de los grandes temas de la literatura, como es eso, la memoria, el recuerdo, y vamos a saltar quizá al otro gran tema del que vamos a hablar aquí, que es el de la naturaleza. Javier, en el prólogo de Escribir la Tierra, entroncando con una línea más ecocrítica que ya nos has adelantado, reflexionas sobre, cito, buscar respuestas sobre nuestro paso por este mundo y nuestra relación con los otros seres vivos que nos rodean, con una naturaleza de la que formamos parte. Esto está muy presente, por ejemplo, en el relato de Matadero. Además, como comentaba Daniela, has escrito un libro, ensayo, titulado El día que dejé de comer animales. Y, de hecho, dos de los personajes, si no recuerdo mal, de tus cuentos, aunque no son los narradores, pero son protagonistas de tus historias, vistos como exóticos por esos narradores jóvenes y también admirados por ellos, son vegetarianos. En relación con esto, Clara, y ahora veréis a dónde quiero llegar, es llamativo el encuentro Amiga Íntima, del que, bueno, precisamente ya has hablado un poco y pues ahora vamos a hablar un poco más. En él, por contextualizaros un poco, utilizando citas de noticias relativas al llamado caso Walnikov, no sé si más o menos se acuerdan de este caso, no sé en qué año fue, bueno, fue hace unos años, bastantes. Bueno, fue un caso de linchamiento mediático a una mujer lesbiana que fue acusada de matar a la hija de su expareja. Fue condenada, pero bueno, sobre todo pues, por este linchamiento mediático y por la presión que ejerció la prensa, que llegó a afectar pues, a la legislación, por así decirlo. Y bueno, este relato, pues utilizando citas y un poco en esa época, pues se muestra el despertar pues, afectivo sexual de una adolescente también interesada en mujeres. La niña, además, pues tiene muy en mente a una señora del pueblo que ha tenido alguna amiga, que es como denominan las parejas de esta mujer, pues la madre y la tía de esta niña. Y ya intento establecer la relación con el planteado con Javier. Hay varias páginas dedicadas a la descripción detallada y bastante repulsiva, si me permites, de la matanza de un cerdo.
que por cierto en ella también interviene esta señora lesbiana, un poco para sorpresa de los hombres, ¿no? Y de la gente que está aquí. Me interesa en este caso preguntar por cómo se entrelaza este tema de la naturaleza, sobre todo de lo animal, en vuestros cuentos y el papel que juega, en tu caso sobre todo, pues para analizar esa relación entre el ser humano y el resto de seres, vista casi siempre desde un punto de vista súper antropocéntrico, y bueno, en tu caso, un poco para ver cómo lo utilizas para realizar una reflexión muy interesante sobre la identidad, las normas sociales. Muy bien, empiezo yo entonces. Bueno, en primer lugar me gustaría señalar que creo que hay una idea de Alicia Puleo, que es una profesora de filosofía moral de la Universidad de Valladolid, y ella habla de los pactos de ayuda mutua entre los movimientos políticos, que recuerda un poco a lo que proponía una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Grace Pelly, que es una escritora norteamericana de las actividades finales de los años 60, que murió no hace demasiados años. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque yo creo que en realidad todas las luchas están relacionadas. No quiere decir que todo el mundo que sea feminista debería, desde mi punto de vista, debería, pero a veces no ocurre, tenga que ser antirracista, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que, pero sí creo que existe, o debería existir, un punto de unión entre todas las causas, ¿no? Entre todos los movimientos. Eso, desde mi punto de vista, también se entrelaza con la literatura. Yo no puedo, aunque pienso que la literatura, perdonad por la voz que se me estoy un poco afónica. Sí. Bueno, pienso que la literatura siempre es política, hablemos de lo que hablemos, ¿no? Porque incluso cuando queramos no ser políticos, estamos haciendo política, ¿no? Entonces, política en el buen sentido, no hablo de política de partidos políticos, sino de compromisos, si queréis decirlo así. En ese sentido, me gustaría citar también una palabra precisamente de Miguel Torga, que fue un escritor muy comprometido en su momento, fue miembro del Partido Comunista Portugués, y él decía que el primer compromiso de un escritor es escribir bien, pero que cada palabra cuenta, ¿no? Es decir, lo que tú escribes ya te está definiendo. Bueno, en este sentido, la naturaleza, creo que entendemos por naturaleza, porque nosotros somos naturaleza también, y el problema que tenemos es que a veces hablamos de ella como de una especie de desdoblamiento, ¿no? Como si estuviera la naturaleza por un lado y nosotros en otro, cuando formamos parte de lo mismo, ¿no? Creo que es uno de los temas urgentes del mundo de hoy, ¿no? Y creo que como escritor uno no puede ser ajeno a eso, ¿no? Me parece a mí, por lo menos en mi caso, ¿no? Y de ahí que siempre, quizá también por mi propia vivencia personal, pero también por una cuestión, ya digo, política, si queréis decirlo así, la naturaleza está muy presente, ¿no? En casi todos en estos relatos, por supuesto, pero en otros incluso que no tienen esta temática ambiental, pues también, ¿no? Porque creo que son el hilo conductor del momento presente en cierta forma, ¿no? Y bueno, sería un poco, o sea, la idea general, luego puedo, si quieres, abundar un poquito más. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier sobre el compromiso de la literatura. También es una conversación que suele salir. Creo que lo que se llama literatura comprometida tiene malísima prensa. Yo también pienso que es imposible que no exista, o sea, toda la literatura es comprometida porque se enmarca en una visión del mundo o en otra y está tomando decisiones continuamente. Me parece que solo sucede que con lo que consideramos hegemónico, con lo que es hegemónico hoy en día, pues ese compromiso se hace transparente, desaparece. Y pensaba si piensa a grandes rasgos en la relación con la naturaleza que tenga la escritura, es una relación a la que le falta compromiso político, le falta reflexión política. Y también creo que es interesante lo que dices de que nos consideremos extraídos de la naturaleza, ¿no? Si consideramos que de hecho no lo estamos, también toda la literatura se relaciona de alguna manera con la naturaleza, por ausencia o por una concepción antropocéntrica, como decías, de la misma. Y también me llevo de tarea de llevarme a casa el pensar, por ejemplo, aquí hay cuentos que suceden en lo rural, hasta qué punto se puede considerar que solo por aparecer en lo rural ya están enmarcados o ya tienen una idea determinada sobre la naturaleza o un propósito determinado, ¿no? Y sobre lo que me preguntabas, la descripción de la matanza que aparece, en realidad la motivación primera
fue establecer de alguna manera esta niña que está viendo cómo tratan en televisión a Dolores Vázquez, presencia una violencia contra esta mujer que es lesbiana y con la que siente algún tipo de identificación misteriosa que no entiende, y también ve con miedo la figura de la mujer lesbiana, porque la figura de la mujer lesbiana que ella misma teme ser se dibuja como violenta, como peligrosa. Entonces, para mí, introducir en eso un acto violento como es la matanza daba una oportunidad, ¿no?, de superposición de nuevo de ciertas imágenes que me parecen interesantes. ¿Qué me pasó con eso? Yo como animales y nunca he presenciado una matanza. Cuando yo era pequeña se dejaron de hacer en mi pueblo. Justo no soy consciente de haberla vivido, aunque creo que algo viví, pero no recuerdo. Tuve que buscar vídeos sobre hacer matanzas que están disponibles en YouTube. Esos no se censuran, otros sí, esos no. Es horroroso, es horrible, es insoportable. Es un acto violento, yo me sentía viendo un Last Movie. O sea, es una cosa horrible que me ha hecho pensar junto con otra gente a mi alrededor que sí que tiene un compromiso político con la naturaleza, con nuestra posición con respecto a los animales, me ha hecho pensar en mi propia elección de comer carne, que solo puedo ver como una elección absolutamente incoherente, como otras cosas incoherentes que hacemos en nuestra vida, como coger el avión, con la que me relaciono con dificultad, intentando no pensarlo mucho, como creo que mucha gente. Y sin duda, o sea, lo que creo que sería muy difícil que se argumentara en contra, que matar animales es un acto violento, es un acto de violencia, porque presenciarlo te hace percibirlo como lo que es que yo no creo que se pueda vivir eso de primera como algo normal. Y bueno, y pues poniéndolo así en diálogo, pues me parece una cosa para pensar y para leer junto con los relatos de Javier. Pues muy interesantes estas ideas. Yo estaba apuntando continuamente porque este tema de la ecocrítica, de la utilización de lo animal para expresar distintos temas, pues me interesa mucho de cara a mi investigación. Así que muchas gracias por estas ideas. Otro tema que a mí me ha parecido muy interesante y que creo que del que podéis hablar en conjunto es un tema pues muy de actualidad que abordáis desde unas perspectivas muy distintas. Estoy hablando de la migración. En el caso de Clara, llaman la atención textos como "Y supondréis que no sabemos responder", del que este ya hemos hablado, que, bueno, donde esta mujer inmigrante que se harta de escuchar a este anciano que no deja de contar pues esos terribles recuerdos de los campos de concentración, porque, bueno, al final ella también está sufriendo su propio dolor, ¿no? Porque, bueno, pues sus familias, trabajando en un país extranjero, sus familiares viven lejos, sus hijos viven lejos, el trabajo es durísimo, seguro que la retribución es muy baja. Otro cuento también en el que esto de la migración está muy presente es sin duda Thanksgiving Day, que, bueno, en forma epistolar contrapone la perspectiva de dos hermanas tras guerra civil. Una de ellas se queda pues al cuidado de los padres y la otra se tiene que exiliar, en parte buscando su propia seguridad y también pues buscando una vida mejor. Se va a América, a Nueva York. Y bueno, ya el último relato al que quiero hacer referencia es aquí. En este Clara juega con el espacio a lo largo de bastantes años, yo creo que bueno, 3 siglos. Ocurren distintas historias, o sea, son 5 historias que tienen como en común un lugar, un espacio que se va transformando. Hay una explotación, una cárcel, y la historia del año 2019 transcurre, o sea, ese lugar se ha transformado en un CIE, un centro de internamiento de extranjeros. Aquí pues se ve la perspectiva de un inmigrante argelino que, bueno, está encerrado en condiciones terroríficas en este lugar y completamente humilladas. En el caso de Javier, también la migración es importante, en este caso de otra variedad. Es la inmigración del campo de la ciudad al campo o al pueblo, ¿no?
En el matadero, yo creo, en la despedida, encontramos profesoras, ¿no?, que han abandonado la urbe y que, bueno, o sea, trabajan en el pueblo, en el campo y se sienten ya parte integrante de ese lugar, ¿no? Ya no quieren volver. Aunque bueno, esto puede ser visto con cierto recelo por algunos de los nacidos en este lugar. Además, bueno, el protagonista del matadero, tras las distintas experiencias que experimenta a lo largo del cuento, decide abandonar su carrera periodística y dedicarse a la ebanistería en un taller que, bueno, está al lado de un bosque, de que toma la madera y vuelve a ese ambiente rural que yo creo lo habrá marcado de alguna manera. ¿Podéis contarnos algo sobre estas formas distintas de migración reflejadas y, bueno, esa manera de adaptación o inadaptación de los personajes a los lugares a los que llegan? Pues empezando por el final, por el relato de aquí del que hablas, el espacio, yo vivo, aunque no soy de Madrid, creo que se me nota en el acento, van a ser 12 años que vivo allí y nunca había estado en lo que ahora mismo Solar, que antes fue la cárcel de Carabanchel. Y entonces un día, bueno, me interesaba el espacio porque me interesaba que se hubiera derruido y que no se hubiera mantenido como espacio de memoria, y entonces nos fuimos a dar un paseo por ahí un día. Al lado de lo que era la cárcel de Carabanchel, hoy un solar en el que no hay nada, hay un CIE, y un CIE es una cárcel. Es una cárcel donde la gente que está ahí dentro no ha tenido un juicio ni son considerados criminales y sin embargo están ahí encarcelados en unas condiciones deplorables. En el relato aparece un motín, ¿no?, que se organizan motines en el CIE para reclamar mejores condiciones y sobre todo la libertad. En general, el sistema de prisiones me parece un gran fracaso de la humanidad, es un pensamiento oscuro y tristísimo que no hayamos encontrado otra solución para el mal, para lo que hemos decidido que es hacer el mal a los demás. Y es algo que debería darnos vergüenza, y de hecho yo creo que nos da vergüenza porque no lo queremos ver, lo expulsamos a las afueras y no queremos verlo. Y entonces ahí, en uno de esos espacios horrorosos que nos hemos inventado para meter lo que no sabemos dónde meter, pues están las personas migrantes también. Y personas migrantes, como personas migrantes fueron muchísimos republicanos españoles los que pudieron emigrar, como los que en este caso es una migración a Estados Unidos, que me llamó la atención que fuera a Estados Unidos porque no sabía que se había producido, fue minoritaria con respecto a otras migraciones, a Francia, a México, a Argentina, pero también estuvo ahí, y efectivamente la que hay es una relación conflictiva con quién se queda y con qué responsabilidades se queda y con qué limitaciones de libertad se queda y quién se va y qué sucede cuando te vas y dejas de tener todas las prerrogativas que no sabías que tenías por ser del sitio de donde eres. Y en realidad emigrados también fueron muchos de los supervivientes republicanos que fueron internados en campos de concentración, que sobrevivieron y que no pudieron vivir a España. Muchos se quedaron viviendo en Alemania o en Francia y murieron allí sin que nadie los homenajeara, muchos sin que España ni siquiera, sin que los españoles supiéramos que estaban allí. Bueno, y me parece una crueldad también, ¿no? Entonces, crueldad tanto para los que vienen como crueldad para los que se fueron y no llegamos a tiempo a darles un sitio, ¿no?, a concederles un sitio de regreso, de alguna manera. Gracias. Pues a mí me parece que Clara haya abordado el tema de la inmigración en sus cuentos, me parece muy importante, porque creo que la inmigración o la migración es uno de los temas fundamentales de nuestra época, como estamos viendo, ¿no?, porque se está utilizando por parte de la extrema derecha, que por desgracia están asumiendo su postulado todos los partidos, digamos, liberales, y bueno, pues me parece una desgracia, ¿no?, porque creo que en realidad, si lo pensamos bien, como en la naturaleza, pues no deberían existir fronteras y deberíamos poder vivir donde nos acoja, ¿no?, porque yo creo que la gente que viene de otras zonas
asoladas por la guerra o en unas condiciones muy brutales, vienen a Europa, por ejemplo, a España, porque tienen la esperanza de encontrar un futuro mejor, como lo hicimos los españoles cuando nos fuimos a México, a Francia o a otros países europeos, ¿no? O sea, yo creo que se nos olvida, antes hablando de la memoria, se nos olvida muy rápidamente de dónde venimos, ¿no? Entonces me parece muy importante que hables de eso. Respecto a la migración, bueno, también conozco el centro de internamiento de extranjeros de Carabanchel, y es terrorífico, es casi como un campo de concentración. Además, ha habido muertos incluso en algún momento que no han trascendido, ¿no? Porque te meten allí y no sabes por qué, te tratan como un delincuente solamente porque has ido a un país sin documentos, ¿no? Entonces yo creo que eso pues también vulnera los derechos humanos, ¿no? La migración en el caso de mi relato no es tan global, ¿no? Y tan así, bueno, no es tan holística, digamos, como en el caso de Clara, y habla más bien de ese cambio, bueno, que también es inmigración, pero más interno, dentro de un propio país, ¿no? Por un lado, como sabéis, se ha producido una despoblación, ¿no? De las zonas rurales, en León, Castilla y León. Bueno, aquí no puedo decir Castilla y León porque me vais a matar, pero es un poco la inercia. En León y en Castilla, en fin, son zonas donde hay un gran despoblamiento, por muchos pueblos que están abandonados, ¿no? Tenéis el caso de la novela maravillosa de Julio Llamazares, ¿no? De La lluvia amarilla, que me parece una súper poética y que marcó un hito en la literatura española. Y creo que por un lado ha habido una emigración, y sigue habiendo, la del mundo rural a las ciudades, que cada vez son monstruos más poco manejables, poco habitables. Por otro lado, está habiendo en los últimos años, y ya desde hace bastante tiempo, una vuelta, más bien no sería migración, bueno, yo lo llamaría como un retorno de gente de la ciudad al campo, ¿no? Yo creo que en algunos casos ese retorno me parece que es muy político y simbólico y que es necesario, y me parece interesante ese regreso, pero también hay algunas veces donde ese regreso está teñido, creo, de cierto romanticismo en torno al mundo rural, ¿no? Porque el mundo rural también es bastante difícil, es un mundo duro. O sea, mucha gente piensa que vivir en el mundo rural es algo muy amable, que está todo el día viendo vacas y que lo pasa muy bien, ¿no? Y que realmente el ambiente de los pueblos, y creo que lo conozco un poco, puede ser bastante opresivo, ¿no? Por ejemplo, antes hablando del tema del LGTBI, pues eso es muy duro, ¿no? Es duro en una ciudad grande como Madrid, pero bueno, allí pasa, como sabemos, no te encuentras a tu ex, pues tampoco te encuentras bueno, tiene menos, que hay agresiones, porque hay muchas agresiones en el metro, pero bueno, puedes tener una vida con una cierta libertad. En el entorno rural, ser gay, por ejemplo, muy duro, porque te van a señalar y porque te pueden hacer la vida imposible, ¿no? Entonces quiero decir que ese retorno a veces está teñido de cierto idealismo que a mí me gusta señalarlo, ¿no? Porque creo que uno debería volver, evidentemente por razones personales, pero también como una especie de apuesta política, ¿no? Por intentar cambiar las cosas, y no para reproducir lo que hacemos en las ciudades, sino para intentar construir un espacio donde haya una confluencia entre el mundo rural y lo mejor del mundo rural y lo mejor de las ciudades, ¿no? Sería un poco la idea. Y eso sí que es verdad que aparece en mucho, y ha aparecido mucho en el relato. Lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que tu entorno rural no está resalvajado, o sea, no está idealizado, como tampoco tú idealizas ningún tipo de... O sea, en ninguna de tus historias pues esa migración es una mirada bastante cruda, ¿no? Continuamos un poco, habéis hablado pues de que la literatura siempre es política, siempre es comprometida. Pues bueno, voy a sacar otros temas que también tocáis, en los que también os mojáis un poco, ¿no? Vuestros libros tienen esa mirada ideológica de la que hemos estado hablando, que bueno, muchas veces usáis pues para enjuiciar, o por lo menos poner sobre la mesa distintos temas, distintas formas de maltrato, de abuso, de explotación. No voy a hablar ahora de argumentos, simplemente voy a poner sobre la mesa pues esos temas. Como habéis mencionado ambos, pues Clara reflexiona mucho sobre los derechos, pensamientos, sentimientos del colectivo LGTBIQ. También el sufrimiento en campos de concentración, esto también ha salido, pero bueno, otros temas que también trata pues son los de pues esa dureza de la represión policial, hay un relato y de la tortura, vamos, que escalofriante, la verdad, o bueno, también más de actualidad, y también un relato que te deja con un mal cuerpo cuando lo acabas, es uno que pues va de la especulación inmobiliaria y del desahucio.
Javier Morales no se queda atrás. Aparte de esta visión ecocrítica de la que ya hemos hablado, puedes hablar más si quieres, pues cuestiona pues esas políticas capitalistas que atentan pues contra la conservación de los espacios naturales, en Cataluña, sin ir más lejos. También pues, hace que sus personajes reflexionen sobre la justificación o no del asesinato pues, en guerras mundiales, en atentados, creo que se mencionan los de IRA. O bueno, también yo creo que hablas un poco en ese último cuento sobre la explotación del trabajador del campo, ¿no? Bueno, no sé si querréis hablar un poquillo sobre todos estos temas, sobre la integración de estas problemáticas en vuestros textos, igual un poco el motivo por el que la integráis. Vale. Bueno, sí, me levanto. Una cosa que, al hilo de tu pregunta y que también se me olvidó comentar antes, con el tema de la inmigración, me gustaría señalar que, por ejemplo, en el tema de los migrantes son los que trabajan mayoritariamente en los mataderos y trabajan en España y en Estados Unidos. Hay algún reportaje y documental que os animo a ver. Trabajan en condiciones totalmente deplorables, de explotación laboral, sin ningún tipo de derecho y por eso menciono esto porque quiero decir que todas las causas, como decía antes, de alguna forma, aunque parezca mentira, pues están relacionadas, ¿no? Por otro lado, dice, bueno, pues la literatura está permeada de política, por decirlo así, ¿no? Bueno, lo hemos dicho nosotros, es obvio, ¿no? Pero pienso que la gente que no, los escritores que no hablan de la política están hablando indirectamente también, ¿no? Creo que obviar los temas, yo creo que nadie puede ser indiferente a lo que ocurre en tu realidad y elegir lo que mira es una acción política, ¿no? Entonces, si tú obvias lo que está ocurriendo, estás teniendo una opción política. Si no queremos mirar lo que ocurre en Gaza, estamos teniendo una opción política, ¿no? O sea, el no mirar es tan importante como mirar, ¿no? Entonces, eso es el primer punto, ¿no? Ocurre también, por ejemplo, que han mencionado con los animales, ¿no? O sea, podemos comer animales, podemos no cuestionarnos cosas o podemos mirar de frente qué ocurre cuando comemos un animal en las condiciones en las que se crían, ¿no? Entonces, yo eso todo quería que estuviera presente en estos relatos, ¿no? O han estado presentes muchos de ellos y otros no tanto, pues no de una manera tan evidente. Por otro lado, que me gusta pensar que la ficción te permite adentrarte en estos temas de una manera diferente a como lo hace la no ficción, ¿no? Hay una frase también de John Berger, que es un autor que a mí me gusta mucho, que dice, hay que contar una historia, faltan las palabras, hay que contar una historia, ¿no? Que habla un poco de la paradoja de la literatura, porque la literatura y las palabras, a veces, que estamos en el Festival de la Palabra, son a veces insuficientes para describir la realidad. Y eso ocurre, por ejemplo, en un ensayo. Sin embargo, y paradójicamente, las necesitamos para contar historias de ficción, normalmente, que te permite adentrarte en mundos donde no lo haría la no ficción, ¿no? O sea, el ensayo. Y yo, para mí, creo que la ficción es una herramienta en ese sentido clave para denunciar situaciones, ¿no? Cada uno elige un poco el tema que más le puede preocupar, ¿no? Pero creo que es muy importante. Sí, coincido. Esto último que apunta, o sea, que podría resumirse en por qué escribir ficción cuando parece que temáticamente lo que estamos hablando se puede tratar o podría parecer más propio de una literatura de no ficción, ensayística, ¿no? ¿Qué aporta la ficción? A mí me parece que la ficción es una forma de pensamiento. Y me parece también que la ficción no aporta solo el tema, ¿no? Sino tu aproximación a eso. Las preguntas que se hacen en la ficción no se la puede hacer la no ficción. Se hace otro tipo de preguntas y llega a otro tipo de conclusiones. Y lo digo también como una defensa porque es habitual encontrarse a gente que despreciativamente dice yo no leo ficción o leo ficción en verano, cuando voy a la playa, cuando voy a la piscina, ¿no? Por otra parte, la ficción es lo que más se lee, ¿no? Pero extrañamente en algunos círculos o incluso en algunos círculos que se quieren pensar a sí mismos como muy comprometidos políticamente, la ficción tiene un papel secundario, que se considera pues algo de despejarte la cabeza o no sé, exactamente. Entonces me parece importante lo que dice. Y luego, por no meternos en cada uno de los temas que también así dicho, como vaya bajona de libro, no, madre mía, esto es tremendo todo. Y bueno, en realidad un poco sí,
que tiene que ver con que cuando pensamos en la memoria, es mucho más fácil relacionarse con los recuerdos que no nos crean conflicto. Los recuerdos que no nos crean conflicto, los que sabemos dónde colocar, suelen ser recuerdos alegres, ¿no? Que no nos generan dolor. Aquello que nos genera incomodidad, pregunta, aquello que querríamos aprender a situar mejor, es aquello que nos genera, pues eso, conflicto, dolor, y me parece que colectivamente también sucede así. Entonces a mí me interesa pensar en esos terrenos, en lo que, por ejemplo, mencionabas un relato que efectivamente es una situación que llega como consecuencia de la especulación inmobiliaria, excepto un desahucio. Yo, en mi cabeza, ese relato está situado en 2010, 2011, ahora mismo estarán desahuciando, ahora mismo no, esta mañana o mañana por la mañana estarán desahuciando a alguien en León, no sé, a lo mejor los domingos hay menos desahucios. Posible, sí, porque tiene que ir a comité judicial y todo eso, o sea que eso sucede ahora, ¿no? Y lo vemos en la prensa, y en la prensa salen más los casos de Madrid, pero vamos, que en León exactamente lo mismo, y en todas las ciudades y los pueblos de España. ¿Por qué nos hemos olvidado de que había un momento en que en todos los telediarios salía gente que se había suicidado para evitar un desahucio? ¿Por qué que hace 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué operación sucede en nuestra cabeza, individualmente y colectivamente, para que eso digamos, no, a un lado, ¿no? ¿Y cómo podemos enfrentarnos a eso? Bueno, pues yo creo que una forma de enfrentarnos a eso es a través de la ficción también. Y lo uso como ejemplo, pero por supuesto la tortura por parte de la policía, que fueron automáticamente esos mismos policías torturadores fueron reconvertidos en policías democráticos, ¿no? De un día para otro ya no eran torturadores, ya eran guay. O, por ejemplo, qué pasa con la represión política contra el colectivo LGTB, que eran presos políticos exactamente y no se les trató igual ni en la ley de amnistía ni mucho después, ¿no? Ni en las reparaciones. Bueno, pues todo eso que no está resuelto es a lo que me interesa a mí pincharlo un poco. Bueno, en ese sentido, simplemente para añadir una cosa, yo creo que... Sí, ahora sí, ¿no? Perdón. Creo que una cosa que me interesa es que, un poco también por lo que ha comentado Clara, yo creo que la literatura nace para incomodar, ¿no? Y si no incomoda y no te crea un revulsivo interno, por decirlo así, o no te transforma de alguna manera, pues yo creo que no alcanza su objetivo. Y yo, por lo menos, lo veo así. No sé, cada escritor entiendo que lo ve de esa manera. Pues sí, o sea, resumimos como literatura como herramienta para cuestionar la realidad, ¿no? Y no solo como, también es parte importante, ¿no? Entretenimiento, divertimento y evasión, pero bueno, también tiene esta parte más comprometida. Podemos pasar, si queréis, hablar de otro tema, un poco vamos a dejar lo más político. Sí, bueno, espera, que negro va a seguir siendo. Vamos a hablar de otras cuestiones quizá más íntimas, más personales, que he podido encontrar también en ambos, en vuestros dos libros. Podemos hablar un poco de las relaciones padre-hijo, relaciones paterno-filiales que aparecen en vuestros textos, que bueno, yo creo que en general podemos considerar de conflictivas, ¿no? Por ejemplo, Javier, en el cuento La despedida, tienes al granadero viudo Francisco, que al final abandona a su hija por irse pues, con una mujer. En Profecías, bueno, tenemos este divorcio visto en ojos de, más o menos, de un niño. En Cementerio Alemán fallece el padre protagonista final. No es un personaje muy importante, pero sí que se hace referencia a ese mal humor del padre, a ese carácter violento que, bueno, juega un papel, ¿no? Y bueno, ya por último, en el tiempo del tabaco, que quizá casi no nos hemos detenido, pues tenemos al padre del narrador, que bueno, un poco en relación con quizá la explotación de trabajadores de campo y tal, él tiene al hijo que se ha intoxicado con algo, no recuerdo exactamente con qué era ahora mismo,
por un producto químico, es verdad. Y el hijo está fatal, 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 y el padre, hasta que no acaba el trabajo, no lo lleva al hospital, vamos, el niño casi se queda, ¿no? Por otro lado, aunque tienes otros textos en los que se habla quizá del fallecimiento de la madre en este caso, ¿no? El primero del libro, quizá el caso más evidente de paternidad así conflictiva sea el de ser el coautor de tu propia historia, donde utilizando los recursos derivados de un tratamiento psicológico, ¿no? Esas pautas de contexto, hechos objetivos, emociones, significados, una mujer, la narradora, de enfrentarse al recuerdo y las consecuencias provocadas por la violación que en la infancia ejerció sobre ella su propio padre. Me gustaría preguntar un poco por la manera en la que estas experiencias paternas moldean la identidad de vuestros personajes, yo creo que a través del trauma muchas veces. Sí, oscuro sigue siendo. A mí si hablamos de memoria, muchas veces hablamos de memoria familiar. Los primeros recuerdos suelen estar ligados a algo que sucede en un contexto de familiar, ¿no? A los padres, a los abuelos, y además es un espacio de práctica social, ¿no? La familia es un espacio de práctica social, donde se aprende, si se tiene suerte, las primeras nociones sobre la ternura, sobre la comunicación, sobre el aprendizaje, sobre el amor desinteresado, y si se tiene mala suerte o a veces va todo junto, ¿no? También se aprenden las primeras nociones sobre jerarquía, sobre violencia, sobre ocultación, sobre silencio, y me parece también que la familia tiene una estupenda propaganda en general. Me parece que se cuestiona poco el amor familiar, que se ha presentado que todas las madres y todos los padres cuidan, y que en la familia siempre se encuentra amor y comprensión y cariño, y no es así, y simplemente no es así. A poco que se pregunte, se encuentran historias de rechazo familiar dolorosísimo, por ejemplo en el colectivo LGTB, es parte de la historia social del colectivo LGTB, y también a poco que se pregunte, pero no se pregunta mucho, se encuentran historias de abuso sexual en la infancia a nuestro alrededor. Y sugeriría a quienes estamos aquí que si no conocéis, a lo mejor porque no habéis preguntado. Entonces es una situación de una gran soledad, porque además es algo de lo que a nadie le gusta hablar. A mí me cuesta muchísimo hablar de este relato y me costó mucho escribirlo, y me parece que la infancia es un terreno de gran vulnerabilidad, que precisamente porque los niños no tienen la capacidad discursiva a la que le damos todo el poder político, ¿no? Digamos, pues se ignora. Y bueno, me parece importante hablar, si hablamos de memoria, como siempre se asocia mucho a la infancia, remarcar que no todas las infancias son felices, y las infancias que no son felices es porque hubo adultos responsables que se encargaron de hacerlas infelices, y eso hay que recordarlo y hay que señalarlo. A mí me parece muy interesante lo que dice Clara, porque es verdad que la institución familiar está sobrevalorada desde mi punto de vista, porque obviamente hay familias que funcionan, pero también hay muchas otras que no funcionan, ¿no? Y cuántas veces habremos oído a alguien decir, le quitaría el carnet de madre o de padre a esa persona, ¿no? Porque lo ves y dice, bueno, ¿qué derecho tiene a hacer determinadas cosas? Se me ocurre así, a bote pronto, el caso reciente de Alice Munro, ¿no? De la escritora canadiense, que hemos sabido hace poco, ¿no? Ella, cuando trabajó casi todos sus cuentos en el entorno familiar, visto desde el punto de vista de la mujer, casi todo, y resulta que durante muchos años parece ser que bueno, pues silenció el abuso que su pareja ejercía contra una de sus hijas. Ahí hay un debate que surge, ¿no? De si hay que leer a las personas que, digamos, han hecho el mal o no, que no quiero entrar en eso, pero lo que sí está claro es que la literatura te permite adentrarte en esas zonas negras tuyas, me refiero, ¿no? Y de sombra, ¿no? Yo creo que antes hablábamos de cómo la ficción tiene la ventaja respecto a la no ficción, de que permite contar algunas cosas para las que la no ficción es incapaz, ¿no? O el ensayo, y esta sería una de ellas, ¿no? Yo creo que la ficción te permite camuflar tus propios sentimientos, te permite camuflar
y tus propias emociones y experiencias, propias o ajenas, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, efectivamente, hay conflictos paterno-filiales, casi siempre con el padre, en mi caso. Yo a mi padre lo quería mucho, pero también tenía muchos conflictos con él. Y yo creo que eso, de alguna manera, que la literatura sirve un poco para dar salida a todos esos sentimientos que a veces son muy complejos, que creo que todos lo podemos tener de alguna u otra manera, porque ¿quién no ha tenido un conflicto con su padre o con su madre, ¿no? Por supuesto, no llegando al caso de Alice Munro, que eso ya no estamos hablando de delitos, sino de cosas mucho más próximas, ¿no? Menos graves, entre comillas también. Pues muchas gracias por estas reflexiones. Yo creo que vamos bastante bien de tiempo, entonces da tiempo a... O sea, ahora preguntas, es que te preguntan, pero se me olvida si antes leemos o antes preguntas del público. Que... Podemos improvisar, ¿eh? Sí. ¿Os apetece que leamos un poco? Sí. Que casi siempre se lo pedimos a los poetas y no a los narradores, a los escritores, no sé por qué. Entonces, ¿verdad? Un poco por escuchar la prosa, ¿no? Sí, y después damos la palabra, pues, si queréis participar. Y por limpiar un poco la cosa, voy a leer quizá el único relato luminoso del libro, pero bueno, así yo vais con otra historia, claro, que el sábado luego os apetecerá tomar algo o algo. Vale, una parte muy breve de un relato que se llama Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Vista la Confederación Nacional del Trabal, dice desde la tribuna un señor calvo con bigote. Y yo grito visca como que se me fuera el alma por la boca, porque es de lo poquito que he aprendido y habrá que lucirlo, pero también porque a estas alturas llevamos ya unas cuantas cervezas y el sol de julio me suelta el habla. Casi no llegamos a los discursos porque estaba el metro que no cabía un alfiler. Y ya cerquita del parque, después de andar no sé cuánto tiempo desde el barrio, se veían coches y coches llenos de barbudos y melenas y la gente parecía que se iba animando. Se miraban a la cara desde detrás de los parabrisas como diciéndose, ¿irán estos al mitin? ¿Tienen estos cara de anarquistas? Y si la respuesta era que sí, pues se gritaban y se gritaban y sacaban las banderas rojinegras por las ventanillas como si alguien acabara de marcar gol. Que yo me pregunto que estos niños de dónde habrán sacado las banderas, si las tenían enterradas en los corrales o quiénes se las habrán hecho, que los compañeros muchas veces no se saben ni zurcir un calcetín ni freírse un huevo. Capaz que han puesto las novias o las madres con las singles, porque desde que los del sindicato se enteraron de qué coso, me han encargado al menos 20 o 30 banderas. Que si me dicen a mí que la revolución empieza cosiendo día y noche y día, pues mira, ni me lo creo ni me apunto. Es que las compañeras nos dicen que no, me soltó uno poniéndome ojito. Y muy bien que hacen las compañeras, le contesté que las tenéis hartitas. Y también le dije, anda que si no fuera guapo te iba a coser yo nada, hijo mío. Primero porque me gusta que se pongan colorados y segundo porque cada vez que un hombre piropea a otro es un triunfo del proletariado, que lo dice la rajita cuando se pone militante. Me encanta el sentido del humor. Bueno, yo voy a leer el comienzo de Matadero y simplemente puedo leer. Si veo bien me voy a quitar las gafas porque ya... Me despierta el olor a tierra mojada. Después de varios días de un calor intenso y pegajoso, por fin ha llegado la lluvia. Es un despertar lento y dulce. El baile del agua sobre los cristales me acoge y me amolora. Me lleva de nuevo al verano de 1992, cuando viajé a La Perla y mi vida cambió para siempre. Recuerdo que cuando salí de casa lucía un sol resplandeciente. Una mañana estupenda para conducir, me dije, pero a unos 100 kilómetros de Madrid el cielo se tornó gris, como si alguien me hubiera dado un portazo repentino a ese mismo cielo, y empezó a llover con fuerza. Desde ese momento el agua me acompañó durante el resto del trayecto. Difuminaba el paisaje monótono que se escurría al otro lado de la ventanilla del viejo Citroën Visa que me habían regalado mis tíos cuando me marché de casa para estudiar periodismo. Suaves campos de heno y paja, naves industriales desubicadas, cementerios de coches ruinosos, bares de carretera que daban la impresión de no haber recibido un cliente en años. Cuando llegué a La Perla, aparqué en la plaza, entre el ayuntamiento y la AIS, al lado de una cabina de teléfonos. Antes de salir, cogí el paraguas y me coloqué el chubasquero. Comprobé con cierto alivio que justo enfrente estaba el hostal donde iba a quedarme. Una flecha indicaba que solo se podía acceder por el baronexo. Miré a través del cristal esmerilado de la puerta. En el interior había luz,
pero por más que empujaba, la puerta no cedía. En cualquier pueblo, el bar es uno de los centros de encuentro y los clientes no tardarán en aparecer, pensé. Por tanto, era previsible que abrirían pronto. Como no quería molestar a la hostalera y dar la impresión de ser un hombre de poco mundo, y además era obvio que no podían atenderme en ese momento, descarté llamarla por teléfono para anunciarle mi llegada. La lluvia arreciaba. Aún así, decidí dar una vuelta y conocer el pueblo, una primera toma de contacto para mi reportaje. Bajé por lo que parecía la calle principal hasta el límite de la zona urbanizada. Al otro lado de la cortina de agua se veía el campo con cicatrices de caminos embarrados e intransitables. Regresé a la plaza. Comprobé si había abierto el bar y, como seguía cerrado, me adentré esa vez por callejuelas circundantes. Anduve sin rumbo durante horas. Transité una y otra vez por el mismo sitio, como si estuviera dentro de un laberinto del que es imposible salir. Me sentí un personaje de Borges. A pesar de lo que prometía el nombre, el pueblo me parecía anodino y triste, una sucesión de casas bajas y viejas, entreveradas con otras más modernas, de varias plantas y de formas y colores irregulares, sin ningún criterio estético. Me sorprendió que las calles estuvieran desiertas. Atribuía a la lluvia la sensación de abandono que percibía. El aire que se respiraba, la soledad, que no hubiera podido aún instalarme en la habitación del hostal cuando se supone que los hoteles están siempre abiertos, consiguieron dinamitar por un momento mi optimismo en nada. Llegué a pensar que el repiqueteo incesante del agua sobre el paraguas era como la tierra que cae sobre los ataúdes cuando te están enterrando.